vez más, amados, aquí saludándoles por medio de esta transmisión que hoy hacemos, con mucha alegría y gusto de poder saludarles por este medio. Y hoy estamos pues ya listos para alabar al Señor. Por lo tanto, también les pedimos que ustedes aparten un tiempo, un espacio. Estamos haciéndoles llegar estos videos directamente a su casa para que en unidad alabemos a Dios. Y bueno, hoy en esta hora vamos a orar al Señor y después estaremos leyendo una parte de la Escritura. Vamos a orar para que podamos poner nuestra vida en las manos de Dios, que Él nos dé en este tiempo ese corazón dispuesto para alabarle, para regocijarnos en Él, que también en el momento de la predicación podamos prestar toda la atención, porque a través también de ello honramos a nuestro Dios. Vamos a orar en esta hora en unidad. Amado Dios, amado Padre, hoy estamos en esta hora una vez más aquí en este lugar para alabar tu nombre, Señor. No hay mejor lugar o mejor momento que podamos apartar como hoy lo estamos haciendo. Es para nosotros, Señor, una bendición el poder acercarnos delante de tu presencia por medio de la alabanza, en la cual, Señor, declaramos que tú eres un Dios maravilloso. Señor, hay atributos únicos que te corresponden a ti, y uno de los tantos atributos que solamente son tuyos es que tú eres un Dios fiel. Queremos, Señor, en esta hora bendecirte, Señor, honrar tu nombre, porque grandes y maravillosas cosas y obras tú has hecho con nosotros. Toma, Señor, nuestras vidas en tus manos. Estamos los que hoy están a punto de estar ministrando la alabanza, los jóvenes que hoy están, Señor, aquí de una manera presta, la audiencia que está también escuchando, Señor, y está ya en el momento para iniciar este culto juntamente con nosotros. Oramos para que tu Santo Espíritu, Señor, nos dirija, y que en todo cuanto hagamos solamente tú recibas honra, gloria y exaltación. Muchas gracias en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Yo les invito para que leamos la palabra del Señor. Allí en el libro de Salmos capítulo 34, vamos a leer del versículo 1 al 6. Y bueno, ahí en su casa con la Biblia en mano, lea con nosotros. La Biblia dice así: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Hoy nos reunimos para adorar a nuestro Dios en unidad, porque Él es maravilloso, porque Él permanece fiel a su palabra. Dice en 2 de Timoteo 2:13 que aun cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel a sus promesas. Él ha dicho y Él lo hará. Así que exaltamos a ese Dios que no cambia.
Señor, eres fiel. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tu fidelidad es grande, Señor. Y por eso alabamos tu nombre, mi Dios, porque tu fidelidad es grande, incomparable. Eres bendito, Señor. Es incomparable, Señor. Por eso alabamos tu nombre, por eso te exaltamos, Señor, porque eres grande, mi Dios. Días malos y tiempos peligrosos es lo que todo hombre está expuesto a pasar. Pero yo quiero, antes de iniciar esta palabra,
hablarte acerca de qué es lo que nos dice la Biblia en cuanto a cómo enfrentar o confrontar los días malos y los tiempos peligrosos. Para empezar, yo quiero decirte algo que es de mucha importancia y es importante de que tú y yo lo retengamos. La Biblia es la regla de fe de todo creyente. Si creemos realmente esta verdad, que debe, vuelvo a repetir, estar presente en la vida de todo creyente, entonces entenderemos que la Biblia nos da los recursos necesarios para enfrentar aquellos días malos y los tiempos peligrosos que muchas veces nosotros enfrentamos. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios en esta hora. Amado Dios, una vez más, estamos acercándonos ante tu presencia para pedir de tu bendición y de tu dirección en esta hora. La palabra que va a ser expuesta, Señor, es una palabra que nos trae una grande verdad, nos revela también, Señor, acerca de cómo nosotros debemos de atenderla a ella para que por medio de tu ayuda bendita, Señor, nos ayudes para poder superar y vivir los tiempos malos, los días malos y los tiempos peligrosos. En esta hora, Señor, pon un oído atento en cada uno de mis hermanos oyentes para que podamos también tomar el consejo de tu palabra. Y si acaso no hemos sabido cómo salir de la situación que posiblemente alguno de nosotros estamos pasando, que tu palabra venga, Señor, a darnos el ánimo y el aliento necesario. Oramos y te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vayan conmigo, por favor, a lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 15 y verso 16. Dice la palabra del Señor de esta manera: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La Biblia, mi amado hermano, nos habla de que los tiempos que vivimos son tiempos malos, que tarde que temprano enfrentaremos y viviremos, hermanos, los días malos o los tiempos peligrosos. Pero yo creo que para todo tenemos que verlo de una perspectiva no meramente humana, carnal o con pocas fuerzas, sino que debemos de verlo como Dios quiere que lo veamos. Cada etapa, por muy difícil que venga, de cierta forma son buenos porque nos llevan a valorar los días buenos que Dios nos da. Dicho de otra manera, es bueno que vengan los días malos para valorar los días buenos que el Señor nos da. Y vamos a hablar acerca de 4 pasos que la Biblia nos lleva a dar para que nosotros podamos estar preparados para cuando vengan los días malos y los tiempos peligrosos. Y si tú quieres tomar nota de esta predicación, es importante que tú en una hoja, con un lapicero, vayas anotando los pasos que vamos a ver. Recuerdo que decía en una ocasión un maestro, cuando estábamos en el seminario, decía: más vale tinta pálida que mente brillante. Y bueno, en este sentido hay mucha verdad. A veces nos olvidamos, tan pronto nos olvidamos de las cosas, pero cuando tenemos algo plasmado en alguna hoja, lo recordaremos. Número 1, vamos a ver acerca de cómo librar los días malos y los tiempos peligrosos. Número 1, no ignores los días malos. En este sentido, quiero decirte que no debemos ignorar de que verdaderamente los días malos existen. Nadie está exento a ello. Tarde que temprano llegan a nuestras vidas aunque no querramos. Si pudiéramos nosotros mencionar el título de esta predicación de otra manera, a lo mejor le hubiéramos puesto nacidos para sufrir. Porque todo hombre aquí en la tierra, hermanos, se enfrenta a una etapa difícil. Pero en este primer punto que yo te doy es para que tú estés consciente de que los días malos existen.
Pero para ello, como decíamos, el Señor nos habla siempre de los pasos que debemos dar, pero sobre todo el Señor, en la cita que les menciono, que es Juan 16:33, nos habla en una segunda parte de este versículo algo tan importante que el Señor declara en aquel tiempo: en el mundo tendréis aflicción. Esto, hermanos, no solamente le pasa a las personas que no conocen de Dios, esto le pasa a toda persona, a todo individuo, a toda persona que tenga fe o no en el Señor, aún la más atea, aún la más afín a la palabra del Señor, pero todos llegamos a enfrentar una etapa difícil. Recuerdo que en una ocasión, platicando con un pastor joven que estaba iniciando el ministerio de pastor, se tocó el punto y le dije: mira, qué bueno que estás tú por iniciar esta tarea, este llamado que Dios te hace, pero también toma muy en cuenta que alguna ocasión, tal vez dentro del ministerio o en tu vida misma, puedes padecer algunas tribulaciones, o tal vez el Señor permita que tú pases por algunas pruebas. Y este joven rápidamente me dijo: no, pastor, creo que eso no es para mí. Recordé, y ahorita recuerdo, los que echan mano de la confesión positiva y dicen: no, esto no es para mí, lo reprendo, lo desecho en el nombre de Jesús. Este joven no entendió y la plática quedó un tanto inconclusa. Al término de algunos años nos volvimos a encontrar y lo primero que me dice es que: pastor, perdóneme, no entendí en aquella ocasión, ahora veo que la verdad no me la acabo, si no es una cosa es otra cosa. Entonces, hermanos, vemos cómo el hombre estamos tarde que temprano, como decíamos, a ser alcanzados por alguna etapa así. ¿Y saben por qué? Porque estamos en el mundo. Y vuelvo a repetirles, Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Si nosotros hablamos de este mundo, o si viéramos este mundo como un sistema de vida, el mundo sabremos que está regido por el pecado, está regido por el egoísmo, está regido por la competencia. El mundo es como una selva donde quien realmente es más poderoso y fuerte logra vivir. Pero mira, aquí hay algo importante que la Biblia dice. Jesús mismo dice: aunque tú tengas aflicción en el mundo, pero mira, en mí tú tienes paz. El paso número 2 que yo quiero que tomes muy en cuenta es esto: identifica los días malos o los tiempos peligrosos que pueden estar llegando a tu vida. Y esto, hermanos, es importante porque a veces no sabemos ni cómo y de qué manera estamos introduciéndonos a una etapa difícil. Me hace recordar este punto, hay una anécdota que se dice que en una ocasión, para matar a un oso, un oso polar, saben bien, está sobre la nieve, entonces estos hombres quienes se pusieron al plan a cazar a este oso, lo que hicieron fue agarrar un cuchillo, cubrirlo de nieve y encima de la nieve le pusieron, la nieve la combinaron con miel. Ya saben que a el oso le gusta la miel, es su alimento número 1. Entonces empiezan ellos a cubrir el cuchillo con una combinación de nieve con miel. Y llega el momento en el cual el oso cae en la trampa. Él llega y sabe que hay miel, empieza a chuparla, empieza a lamerla, empieza a comérsela. Fue desgastando aquella bola poco a poco y nunca se dio cuenta hasta que llegó el cuchillo a tocar la lengua de este animal. Y posteriormente la ilustración dice que este animal se desangró y murió. Hermanos míos, quiero decirte que a veces nosotros no sabemos identificar los días malos. Tal vez nos vamos amoldando, nos vamos acostumbrando, nos vamos metiendo en un mundo donde sentimos que es mi vida y creo que así la debo de trazar, y nunca nos damos cuenta de que estamos cayendo en unos momentos difíciles. Entonces, en este aspecto, cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de conocer los tiempos en la cual estamos viviendo. Tú tienes que conocer cuál es tu condición en tu vida espiritual. Tienes que saber cuál es tu condición en tu vida personal.
tienes también que saber cuál es la condición y en qué nivel está tu vida matrimonial. ¿En qué condición está tu vida financiera? Mira, yo te paso estos datos porque a veces no sabemos, tal vez ya nos amoldamos, como te decía, nos acostumbramos, vivimos una vida espiritual medio que entre azul y buenas noches y por ahí nos vamos, pero no sabemos, no nos percatamos que la Biblia claramente en este sentido dice, mira, por cuanto fuiste tibio. Ojalá hubiera sido frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te voy a vomitar de mi boca. Ahí está el peligro entonces. ¿Qué diremos en la vida matrimonial? Sentimos que tal vez aquella ofensa que se provocó en la familia o en el matrimonio principalmente no va a trascender. Pero si es que nunca ajustamos y nunca confrontamos esta situación, mañana tal vez la vida matrimonial puede ser más difícil. Y llega el momento en el cual muchos matrimonios llegan a la ruptura. ¿Por qué? Porque no supieron identificar los días malos que estaban ellos viviendo. Entonces, hermanos, para esto necesitamos conocer los tiempos y despertar espiritualmente. Eclesiastés capítulo 9, verso 2. Quien escribió este libro, que fue Salomón, nos habla acerca de que el hombre a veces no sabe ni en qué mundo vive, por decirlo. Eclesiastés 9:12 dice, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. Entonces necesitamos nosotros ser personas, que estemos caminando bajo la dirección y sabiduría que el Señor nos da. Si no, de lo contrario, vuelvo a repetirles, no sabemos en qué momento podemos caer en la trampa, porque somos personas que no le prestamos atención a qué o cómo estoy viviendo. Por eso la Biblia nos habla mucho en cuanto a que debemos de examinarnos a nosotros mismos. El salmista decía en uno de los salmos que él escribió, examíname, pruébame, oh Jehová. Entonces es importante que nosotros hagamos esto. A diferencia de lo que ya leíamos en Eclesiastés, Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, nos habla, hermanos, de cuando los hombres que eran seguidores de David, antes de proclamarlo como rey, la Biblia nos menciona, si usted quiere leer del versículo 1, para que se dé cuenta de qué trata este capítulo. Y este capítulo habla de que los de la tribu de Israel, de Dan, de Neftalí, de Efraín, todos los demás, dice la Biblia que ciertos hombres de cada tribu se unieron a David. Estos hombres eran diestros para la batalla, eran hombres de guerra. Pero me llama la atención el verso 12, el verso 32, porque nos habla acerca de los hijos de Isaacar. Estoy en 1 de Crónicas, capítulo 12, verso 32, donde nos dice así: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Vemos que estos hombres eran entendidos. Necesitamos tú y yo, como decíamos, conocer, identificar los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Número 3, elabora un plan de acción. Y la Biblia también nos habla acerca de estrategias que nosotros debemos de implementar con la dirección de Él, para que podamos enfrentar, hermanos míos, aquellos días malos y tiempos peligrosos. La Biblia, como decía, está llena de casos. Una de ellas nos lo menciona cuando la Biblia nos habla en el libro de Josué, capítulo 6. La Biblia nos habla acerca de una ciudad, y yo quiero rápidamente, para que te des la idea de qué era esta ciudad.
en qué consistía la construcción y la vigilancia que Jericó tenía. La ciudad de Jericó era una de las ciudades más antiguas del mundo. Sus muros eran muros grandemente fortificados, medían hasta 7,50 de alto en algunas partes, y el más ancho, hablando de la anchura, era de 6 metros de ancho. Era una ciudad que estaba muy fuerte y era una ciudad muy fortalecida. Cuando el Señor le manda a Josué a que vaya y ataque a Jericó, hermanos, Josué tuvo que prestar mucha atención para escuchar las indicaciones que el Señor le estaba dando. El Señor le elaboró un plan. Ese plan tú y yo lo debemos también, con la dirección de Dios, elaborar para que nosotros podamos salir adelante de los días malos y los tiempos peligrosos. A tal grado la ciudad era tan edificada y fortificada que los soldados que montaban guardia encima de los muros podían mirar a muchos kilómetros a la redonda. Pero mira lo que dice aquí la palabra del Señor. En Josué capítulo 1, capítulo 6, dice la palabra del Señor: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. El verso 2: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Y en los siguientes versículos el Señor le está plasmando los planes, el plan de ataque, el plan de acción, para que posteriormente nos damos cuenta, Israel pudo ganar la batalla sobre Jericó. Amados hermanos, entonces nosotros debemos ser cuidadosos para elaborar un plan de acción. No podemos permitir que los tiempos malos nos vayan ahogando, nos vayan asfixiando. No podemos permitir, no debemos permitir. Si tú dices, si yo digo ser hijo de Dios, entonces ¿sabes qué? Debemos tomar la palabra que el Señor dice a través de Romanos, donde el apóstol Pablo decía: porque en Él yo soy más que vencedor. Entonces, hermanos, sabiendo que nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Cristo Jesús, dice que con ellas nosotros podemos derribar fortalezas. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:1: sabéis también esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Efesios 6:10: por lo demás, hermanos míos, dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí estas dos citas que les doy. Número 1, nos está indicando de que efectivamente los tiempos peligrosos van a llegar a nuestra vida. Pero el versículo siguiente que ya leíamos nos habla acerca de qué debo hacer para que yo pueda permanecer en el Señor bien plantado y fortalecido. Dice claramente: fortalécete en el Señor, fortalécete en el poder de su fuerza. Y número 4, y con esto voy concluyendo: espera en Dios. Debemos nosotros, después de todo lo que hagamos, después de todo lo que emprendamos, después de todo lo que nosotros vamos plasmando para que los días malos no nos agarren de forma distraída, debemos nosotros, hermanos, saber esperar en Dios. La Biblia habla acerca del libro de Habacuc, capítulo 3, verso 18. Y te voy a leer esta parte que dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ¿a qué se refiere Habacuc con la palabra con todo? Bueno, el tiempo que él estaba viviendo, el tiempo que la humanidad en aquel espacio estaba viviendo, no era una etapa fácil, agradable, ni mucho menos, hermanos míos, que ellos estuvieran disfrutando de una paz tranquila. La Biblia, versículos arriba, nos habla acerca de que la higuera no florecía. Nos habla de que las vides no tenían fruto. Había escasez de olivo. Los labrados, dice la Biblia, no daban mantenimiento
y las ovejas eran quitadas de la majada. No había vacas en los corrales. Esto habla de un cuadro totalmente de desolación. Una desolación tremenda que la verdad no quisiéramos pasar nunca. Una desolación es una sensación de hundimiento o vacío provocada por una angustia, dolor o tristeza grande. Hermanos, entonces, cuando la Biblia habla de la oración o de lo que Habacuc se propone, Habacuc no llega a Dios quejándose ni cuestionándole, mucho menos. Habacuc sabía que así como Dios había sido fiel para su pueblo en el pasado, de igual forma Habacuc sabía que la fidelidad de Dios estaba con él y que él lo levantaría. Por eso, hermanos, aquí vemos dos cosas. Es muy bueno esperar en Dios. Lo lamentable y lo contrario es que a veces nosotros nos quejamos ante Dios. Y ante esta palabra que te doy, simplemente te puedo decir hoy, en esta hora, hoy puedes quejarte por el día lluvioso. O puedes darle gracias a Dios que por la lluvia las plantas se están regando y los campos también son regados para que a la postre den su fruto. Hoy tú puedes sentirte triste porque tal vez no tienes economía, o puedes estar contento porque tus pocas finanzas te empujan a planear tus compras con más inteligencia. Tal vez puedas renegar de aquello que tus padres no te dieron cuando en tu infancia, pero a la vez puedes mejor agradecerle a Dios que ellos fueron el conducto para que tú estés viviendo en este tiempo. Entonces, mi amado hermano, es tan fácil lo que estamos hablando. ¿Qué hacer ante los tiempos malos? ¿Quejarnos delante de Dios? No podemos. ¿Cuestionarle? Mucho menos. Pero sí el Señor nos da las herramientas adecuadas para que nosotros podamos, con la ayuda del Señor, salir adelante. Efesios capítulo 6, verso 13. Nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hermano mío, yo quiero decirte que la palabra del Señor dice que Dios es fiel y que Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Así como el Señor, hermanos, pudo ayudar a un pueblo, pudo levantar al caído, pudo, hermanos míos, tener la mano para poder levantar al que estaba abatido. Dios lo puede hacer hoy, en estos momentos contigo. La promesa del Señor es fiel y verdadera. La palabra es única. Por eso decía en un principio, si realmente nosotros como cristianos creemos que la Biblia es la regla de fe de todo creyente, esta palabra es para ti y es para mí. Isaías 43, 1. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. O sea, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo quiero entonces en esta hora, querido hermano y hermana, que me escuchas y que estás viendo esta proyección. No podemos nosotros a veces evadir los días malos. No podemos. Pero lo que sí podemos hacer es lo que dice la palabra del Señor, que el avisado ve el mal y se aparta. Es tiempo de que tú tengas cuidado en todo lo que emprendes, en todo lo que hagas. Es cierto, como decíamos, Dios es fiel a su palabra y nunca nos va a dejar. Pero también es importante que cada uno de nosotros tomemos nuestras precauciones ante los tiempos que vivimos, los días que enfrentemos, y enfrentarlo con sabiduría de parte de Dios, para que al final de todo, como dice la Escritura en el libro que ya mencionamos, la cita que ya mencionamos, Efesios dice, para que cuando acabe todo en cuanto al día o los días malos que tú puedas estar viviendo, dice, tú puedas permanecer firme. Mi oración es que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que tú puedas también cada día manifestar, y declarar que Dios ha sido fiel y es bueno
para contigo. Que el Señor te bendiga y nos vemos para más adelante.